99. Desde el estudio B de Ibero 90.9, esto es Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Desde 2007 y hasta 2018, la Ciudad de México fue la única entidad en el país que regulaba la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo. En 2019, Oaxaca se convirtió en la segunda entidad en ofrecer este derecho a las mujeres y personas gestantes. Este cambio inspiró una serie de reformas en otras partes del país. Entre junio de 2021 y octubre de 2022, 8 congresos locales, incluyendo los de Hidalgo, Veracruz, Colima, Baja California Sur y Quintana Roo, introdujeron la interrupción legal del embarazo en sus marcos jurídicos locales. ¿Qué está detrás de este cambio en la legislación de un tema tan controversial como el derecho a la interrupción del embarazo? Grisel Salazar Rebolledo es académica de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México. Grisel, el año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia en la que establece la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto a nivel federal. Antes, en 2021, emitió una resolución que obliga a considerar inconstitucionales las normas penales que criminalizan el aborto de manera absoluta. ¿Cómo es que a pesar de esta resolución y de la rápida oleada de cambios en varios estados, más de la mitad de las entidades federativas siguen contemplando restricciones para acceder a la interrupción legal del embarazo? El tema de la interrupción legal del embarazo es muy controversial. Es un tema que no está resuelto, es un tema que políticamente divide mucho entre ideologías y sobre el que la opinión pública tampoco está decantada abiertamente. Es un tema que políticamente sigue dividiendo mucho la opinión. En la experiencia que tenemos ahorita hay como 2 vías. Una que es por la parte de la Suprema Corte, que como bien dices, se ha pronunciado varias veces sobre la inconstitucionalidad de criminalizar el aborto, y otra tiene que ver con legislar activamente para aprobar el aborto o para aprobar o dar vías para legalizar la interrupción del embarazo. Lo que sucedió el año pasado es que la Corte se pronunció al respecto, señalando que debían derogarse todas las normas del Código Penal Federal que criminalizaran el aborto voluntario, por considerarlas contrarias a la dignidad humana. El tema es que con esta resolución, todos los congresos locales deberían ya estarse pronunciando al respecto. El avance legislativo empujado por decisiones judiciales es un avance que tendría que abordarse desde otro tipo de análisis, analizar por qué los congresos han aprobado esto, ¿no? La primera oleada que tú señalabas de estas 9 entidades que entre 2019 y 2022 se pronunciaron despenalizando el aborto, y luego viene esta otra vía que es la descriminalización de la interrupción del embarazo. La Suprema Corte marca este precedente y tendremos que esperar a ver qué sucede. Hay como una omisión legislativa al respecto, pero todo esto está alterando mucho el panorama local en el sentido de se están pronunciando un montón de amparos o las mujeres están trasladándose para poder abortar en entidades que sí lo permiten. Entonces hay como muchas dinámicas que están cambiando y que definitivamente ameritan un estudio a profundidad. Ahora, cuando se trata de analizar la interrupción legal del embarazo en una entidad federativa, ¿qué tipo de indicadores hay que tener en consideración para poder comprender por qué se da o no la despenalización en determinado lugar? Es un tema que ha sido estudiado ampliamente por muchas investigadoras y muchos investigadores. Han señalado no solamente para México, sino para muchos países de América Latina, de Europa, cuáles han sido como las condiciones que convergen en esta despenalización de la interrupción del embarazo. Una de las primeras explicaciones tiene que ver con la llegada de partidos de izquierda al poder, que en teoría pues son como más abiertos a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, desarrollo libre de la personalidad, elementos que harían pensar que la llegada de un partido de izquierda al poder es una buena noticia en lo que respecta a la agenda de derechos reproductivos. Pero no es una explicación que nos alcance. De hecho, la primera experiencia que ocurrió en México, que tú ya mencionabas al principio del episodio, que fue en abril de 2007, sí corresponde con la llegada del PRD a la jefatura de gobierno en la capital.
Sin embargo, cuando hacemos un análisis, digamos, más a profundidad, lo que vemos es que no todos los partidos de izquierda han impulsado de manera enérgica la despenalización del aborto en sus entidades. Entonces, como que hacía falta otra cosa, ¿no? Incluso en algunos países como Uruguay, tampoco está muy claro que hayan venido los procesos de la mano. Entonces, bueno, pues hay que meterse a ver qué otras razones hay. Por ejemplo, el activismo social. La presencia de colectivas feministas, de protestas, manifestaciones, todo este tipo de manifestaciones callejeras que de alguna manera buscan presionar para impulsar las agendas feministas en las diferentes legislaturas es otra de las causas. Sin embargo, en lo que respecta a México, vemos que prácticamente en todo el país hay manifestaciones. Claro, uno podría decir en mayor o en menor medida, ¿no? Hay estados en los que las manifestaciones no son tan concurridas, tan numerosas, pero podríamos decir que prácticamente en todos los estados del país y casi que en todos los países de América Latina hay manifestaciones de colectivas feministas y de activismo social impulsando el tema. Entonces tampoco parece ser un factor que satisfaga del todo esta respuesta. Claro, tendríamos también, me imagino, la opinión pública, ¿no? Como otro indicador por ahí. Exacto, pensando en que la política es reactiva y busca de alguna forma satisfacer a la opinión pública, que en última instancia es opinión de votantes, podríamos pensar que eso tiene que ver. Sin embargo, como te mencionaba, es un tema que está todavía como muy en división de ideología. Entonces no hay una respuesta clara, porque como es un tema controversial que divide mucho la opinión, legislar a favor o no legislar o legislar en contra necesariamente va a generar algún tipo de oposición y de reacción. Entonces no es como tan fácil, no es tan sencillo decir voy a darle gusto al electorado porque no hay una sola respuesta para esto. Entonces, como ninguna de estas explicaciones consolidadas alcanzaba a dar cuenta de toda la variedad que vemos en México, nos dimos a la tarea de traer a la mesa otro tipo de variables que no están tan analizadas, que tienen que ver con la presencia de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones. Justo, entonces digamos, más allá de los indicadores que acabamos de mencionar, que tienen que ver con el régimen político, la intervención en tribunales, por supuesto, el activismo social y la opinión pública, cuéntame más sobre la presencia de mujeres en puestos de liderazgo político como este factor clave para la despenalización del aborto. Nosotros lo que hicimos fue remitirnos a la literatura de representación descriptiva y representación sustantiva, que es muy interesante y muy provocadora en este sentido. ¿Qué es la representación descriptiva? Pues la representación descriptiva tiene que ver con todo este avance que ha ocurrido en términos de paridad de la mujer en puestos de poder. Entonces, todas estas normas que obligan a darle a las mujeres un determinado número de escaños en el Congreso, por ejemplo, o un determinado número de puestos en los gabinetes, tiene que ver con esta cuestión de la regla de paridad. Y ha sido un avance importante porque ha permitido incrementar la presencia de mujeres en diferentes puestos. No quiero decir todavía de toma de decisiones. Hemos avanzado, eso sí es indudable. La presencia de las mujeres ha ido ganando terreno. Cuando hablamos de representación sustantiva, ya nos estamos fijando en qué están haciendo o qué están pudiendo hacer las mujeres en esos puestos de poder. Si están realmente reflejando los intereses del grupo al que representan, en este caso, si las mujeres están logrando llevar a la agenda gubernamental toda la serie de demandas y exigencias que tiene consigo la agenda feminista en este caso. Hay diversas investigaciones que han dado cuenta de que a pesar de que las mujeres están ganando más territorio en lo que tiene que ver con el número de puestos o el número de escaños, hay muchos obstáculos culturales, organizacionales e incluso personales que impiden que las mujeres puedan tener la misma capacidad de influencia que sus pares varones, ¿no? Entonces hay como toda esta serie de obstáculos simbólicos que se le van imponiendo a las mujeres que llegan a diversos puestos y que les impiden llevar sus temas ya a la aplicación efectiva. Entonces, digamos, simplemente tener más mujeres por tener más mujeres en puestos políticos, pues no hace la tarea. No es necesario, pero no suficiente. Exactamente, ¿no? Sí, es necesario, ¿no? Y tenemos que seguir avanzando al respecto, pero efectivamente no es suficiente. Y entonces, ¿bajo qué condiciones o qué cargos deben ocupar las mujeres justo para facilitar este acceso a la interrupción legal del embarazo de manera efectiva? Tienen que llegar, en términos simples, a puestos de toma de decisiones y a puestos donde puedan impulsar estos temas. Hay también muchas investigaciones que muestran que a pesar de que las mujeres están ocupando cada vez más cargos, también se les están asignando cargos de carácter suave, ¿no? Por ejemplo, las comisiones de género, las comisiones de bienestar, de educación,
que replican esta división social de los roles, Claro. ¿no? Entonces, es como, bueno, ya llegaste al Congreso, pero a ti te va a tocar decidir sobre niñez. Cosas de cuidado y niñez. Exacto. Sí, Sí, que no es que no sean importantes, por supuesto. pero es necesario, digamos, garantizar equidad en representación en todos los temas, representación transversal en todo. Entonces, no solamente importa que las mujeres lleguen a estos puestos legislativos, sino que además tengan oportunidad de presidirlos, que lleguen a los puestos de toma de decisión en las juntas de coordinación política, que son el órgano más importante dentro de los congresos, y analizamos cuántas mujeres están ocupando las presidencias de estas juntas. Además, la presencia de mujeres en las comisiones de justicia. Y finalmente también nos importó mucho si la presencia de una mujer en la gubernatura del estado podía hacer una diferencia, ¿no? Que digamos, no hay un puesto más importante probablemente en la política local que ocupar el ejecutivo, entonces ver si la llegada de una mujer a este puesto podía de alguna manera hacer que gravitaran en torno suyo temas que tenían que ver con todas las tareas pendientes de la agenda de género. En primera, sí importa que una mujer gobernadora llegue a este puesto de poder. Cuando llega una mujer gobernadora de un partido de izquierda, es 45 veces más probable que se apruebe la interrupción legal del embarazo. Es altísimo. Sí, si se le compara con un gobernador varón. Si llega una mujer que es de un partido de derecha, también hay un incremento que no es tan fuerte, pero sí es más de 20 veces más grande que si fuera un gobernador varón. Sigue siendo muy significativo, es incluso muy a pesar del cambio de significativo. ideología. Ujú. Exactamente. Entonces, el primer punto es que sí importa que las mujeres tengan oportunidad de llegar a los puestos de gubernaturas en los estados. El segundo elemento que encontramos es que efectivamente cuando las mujeres presiden las juntas de coordinación política en los congresos, hay una probabilidad mucho mayor de que se despenalice el aborto. Una cifra que también te puedo dar, mientras más mujeres ocupan la composición total de las juntas, puede aumentar hasta 5 veces la probabilidad de que se apruebe la interrupción legal del embarazo en esa entidad. Por ejemplo, si estamos considerando una junta presidida por una mujer y que además tiene más de la mitad de los cargos asignados a mujeres, la probabilidad se eleva hasta un 5 o 10%. Entonces, sí es muy importante no solamente repartir cargos, digamos, de manera pues aleatoria o de manera todavía peor generizada a las mujeres dentro de las legislaturas, sino asegurar los mecanismos que permitan que las mujeres lleguen a toma de decisiones relevantes y en áreas transversales, como decía, no solamente las típicas que están asignadas a las mujeres, sino las que tienen que ver con temas sustanciales. Por último, Grisel, ¿qué deudas en términos de investigación tenemos aún con este tema? Es decir, ¿qué falta por investigar en este rubro? Pues creo que estos hallazgos nos dan pie para hablar de muchos otros temas, ¿no? Estamos hablando de la interrupción legal del embarazo, pero al hablar de representación sustantiva, hay muchos temas en la agenda feminista que están pendientes. Algo que se me ocurre así a bote pronto es analizar si la presencia de mujeres en puestos de toma de decisiones podría estar impulsando mejores normativas en lo que respecta a equidad salarial o en mejores leyes de cuidados en las entidades. O sea, esto no se agota en derechos reproductivos o en erradicación de la violencia de género. Porque nos volvemos a quedar en lo mismo. Exactamente, sí. La agenda de género es una agenda muy amplia, muy compleja. Hay diversas esferas de autonomía en lo que respecta a la vida pública y a la vida social de las mujeres. Y aunque hay temas más visibles que otros, que podría ser pues, el aborto, los feminicidios, la violencia, hay otras deudas pendientes que tienen que ver con la autonomía económica, el acceso a puestos de poder, que probablemente también estarían rigiéndose bajo estas mismas lógicas de representación sustantiva y que definitivamente tienen que seguirse investigando. Y que pueden apalancarse incluso unos con otros. Claro, ¿no? por supuesto, es como efectos que se van agregando de manera positiva. Grisel Salazar Rebolledo es académica de tiempo completo en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Pueden consultar lo que ha escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. En las últimas décadas hemos escuchado innumerables advertencias sobre los riesgos del cambio climático.
sequías insostenibles, desabasto de agua, aumento del nivel del mar o temperaturas extremas, entre muchos otros. Sin embargo, poco se dice sobre las pérdidas culturales que suponen estas modificaciones en el medio ambiente. Los impactos negativos del cambio climático tienen consecuencias en todas las escalas. Se traducen, por ejemplo, en la disminución en la producción de ingredientes únicos en el país, lo que pone en riesgo pérdidas culturales en la gastronomía nacional. Cada región de México tiene sus propias técnicas culinarias e ingredientes distintivos. La enorme variedad de tamales, tacos, enchiladas, gorditas y los muchos tipos de mole son testigos de una rica herencia histórica que reconoce nuestra gastronomía como una de las 6 cocinas internacionales que son patrimonio intangible de la humanidad por la UNESCO. Guillermo N. Murray Tortarolo y Ariana García Galván son miembros del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Guillermo, la mayor parte de la producción agrícola a nivel internacional y nacional es posible en buena medida gracias a la regularidad y la previsibilidad de los patrones climáticos. Entonces, ¿qué escenario se espera en el territorio mexicano en cuanto a estos cambios impredecibles en el clima? Uno cuando piensa en la agricultura y en donde vienen nuestros cultivos de lo pues, que nos comemos hoy en día, pues a lo mejor piensa que siempre han existido igual. Y en realidad no, como humanidad domesticamos la mayoría de esos cultivos hace más o menos 10,000 años y los domesticamos en un clima muy particular. Cada cultivo necesita ciertas características climáticas para llevar a cabo y tener un rendimiento óptimo. Si le movemos al clima, lo que se presenta inmediatamente es una disminución en los rendimientos del cultivo. Cuando el fenómeno se vuelve extremo, por ejemplo, cuando tenemos una sequía muy extrema o una helada muy extrema, pues lo que pasa es que podemos llegar inclusive a perder totalmente la producción agrícola. En el caso particular de México, hemos visto de manera evidente los efectos del cambio climático ya en los últimos años, en una reducción importante en el rendimiento de productos críticos para la nación, como son el maíz de temporal, pero también en los frijoles. Y no solamente lo vemos en las plantas, sino que también hemos visto un efecto negativo sobre nuestra ganadería, particularmente sobre los animales que pastan. Entonces ha habido también una disminución importante en las poblaciones ganaderas cuando tenemos eventos de sequía extremos. Entonces, ese es el riesgo al que nos enfrentamos, una reducción en la producción de alimentos ligado claramente a la seguridad alimentaria nacional. Ariana, en ese sentido, la riqueza geográfica, climática y cultural de México ha propiciado la domesticación de una extensa variedad de cultivos que además son autóctonos. Entonces, ¿nos podrías dar algunos ejemplos o contarnos cómo es que ese tipo de productos están o no en riesgo? Hablando de cultivos nativos, como bien mencionaste, existe la evidencia de que al menos 7,000 7,000 variedades de cultivos fueron domesticados en lo que era conocido como Mesoamérica. Algunos ejemplos de estos cultivos pues son, por ejemplo, los chiles, por ejemplo, distintas variedades como el chile serrano, el chile jalapeño, pero también tenemos algunos quelites que son como el amaranto, que es un cereal básicamente pues emblemático de México y que es súper importante en la gastronomía mexicana, aunque pues también existen otros cultivos que son muy importantes en la gastronomía mexicana, pero que están cayendo en desuso, por ejemplo los guajes, el guamuchil, por ejemplo, las calabazas y también, por ejemplo, el chilacayote. Serían algunos de los ejemplos de cultivos nativos que pues actualmente su producción y su uso están decayendo. Y Ariana, en ese sentido, ¿de qué manera la producción y el consumo de estos ingredientes crees que reflejan la historia, la tradición o la cosmovisión de las comunidades mexicanas? Pues básicamente hay que remontarnos a épocas prehispánicas, que es donde precisamente surge esta interacción entre las diferentes culturas que existían en México, las cuales crearon pues estas relaciones con su entorno, y fue que seleccionaron aquellos cultivos y fueron dotándolos de significados muy distintos. Esto dependiendo, claro, de la región. México pues es una región muy vasta, con distintos climas, con una geografía muy, muy amplia. Entonces, en las distintas regiones que conforman México se pueden dar diferentes tipos de cultivos, y es así que la sociedad le fue atribuyendo ciertos significados, fueron creando su cultura, su gastronomía, sus prácticas alimentarias en torno a lo que se podía producir en sus regiones. ¿Los efectos del cambio climático podrían culminar en la extinción de ciertos cultivos? O sea, ¿eso es verdaderamente fácil de imaginar a lo mejor a mediano o largo plazo? Nos hemos estado haciendo exactamente esa pregunta. ¿Podría el cambio climático erosionar
algunos cultivos de nuestro país y junto con ello impactar la gastronomía mexicana. Bueno, en términos recientes, pues no lo hemos visto, pero sí hemos podido detectar algunos cultivos que son más vulnerables que otros frente al cambio climático. Esa vulnerabilidad depende de pues, el uso que tienen. Entre menos utilizados son más vulnerables, de qué tan local se cultiva, ¿no? Y de si se pueden cultivar en otros países o no, en cosas como el guamuchil o los guajes, pues prácticamente no se cultivan. Y si a eso le sumamos un cambio en el clima que necesitan para crecer, pues sí corren el riesgo de irse erosionando. Por último, Guillermo, ¿hay medidas que se estén llevando a cabo actualmente para prevenir este tipo de pérdidas? No, hasta donde yo conozco, no. Es que eso es bien interesante porque cuando uno piensa en la agricultura, en la política que existe hacia la agricultura, siempre pensamos en proteger las cosas emblemáticas para nuestra nación en términos de seguridad alimentaria, ¿no? Entonces siempre pensamos que hay que proteger el maíz y hay que proteger los frijoles o el jitomate. Pues bueno, pero también México tiene una enorme diversidad de cultivos propios de la nación que no se están tomando en cuenta y que nadie está viendo. Entonces, hasta el momento no existe una estrategia para empezar a pensar, bueno, vamos a tener algún mecanismo de cuidado, de protección para estos cultivos, o empezar a empujar su producción simplemente por el hecho del valor cultural e histórico que tienen para nuestro país. No tenemos al día de hoy una estrategia. Yo creo que también parte de esto es porque no se había pensado de esta manera a la agricultura en México. Guillermo N. Murray Tortarolo y Ariana García Galván son miembros del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Pueden consultar lo que han escrito en la revista en www.nexos.com.mx/control de cambios. Muchas gracias por escuchar Control de Cambios, una producción de Ibero 90.9 y la revista Nexos. El guión de este episodio es de Melissa Casab. La producción es de Roxana Aguilar y Daniel Maldonado. La postproducción de Aldebarán Abraham. Mi nombre es Valeria Villalobos Guizar. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm.